Bendiciones, mis amados hermanos. En esta hora quiero compartir una palabra que espero sea de bendición para sus vidas. Esta palabra lo compartí por medio del Facebook, pero no quería dejar, ¿verdad?, aquellos que me sintonizan por el YouTube fuera. Estaré hablando bajo el tema Date prisa. Estaré hablando del libro de Lucas, capítulo 19, del versículo 1 al versículo 10. Y comenzaré leyendo las escrituras. Dice así: habiendo entrado Jesús en Jericó, pasaba por la ciudad. Y un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los recaudadores de impuestos y era rico, trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, ya que él era de pequeña estatura, y corriendo delante se subió a un sicomoro para verle, porque Jesús estaba a punto de pasar por allí. Cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. Entonces él se apresuró a descender y le recibió con gozo. Y al ver esto, todos murmuraban, diciendo: ha ido a hospedarse con un hombre pecador. Y Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo restituiré cuadruplicado. Y Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y te invito en esta hora a que disfrutes conmigo de este pasaje hermoso que comienza hablando de Jesús y termina hablando de Jesús. Dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, pasaba por la ciudad. Que nos quiere dar a entender, ¿verdad?, que mientras él entraba, se difundaba la fama de Jesús. Mientras él iba a esta ciudad, mientras él caminaba, mientras él se acercaba, ¿verdad?, a esta ciudad, mientras él pasaba a esta ciudad, su fama se iba difumando, su fama, ¿verdad?, se iba extendiendo, ¿verdad? Antes de él llegar, ya la gente iba hablando de Jesús, ya la gente iba hablando que se acercaba un hombre que no era igual a los demás, que era un hombre diferente, que no era un hombre ordinario, que era un hombre, ¿verdad?, completamente diferente a los demás. Se difundía la fama de Jesús. Dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, pasaba por la ciudad, y un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los recaudadores de impuestos y era rico, trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, ya que él era de pequeña estatura. Él trataba de ver. ¿Por qué trataba de ver Zaqueo quién era Jesús? Porque había una fama detrás de Jesús. Había algo que la gente susurraba, algo que la gente hablaba, algo que la gente decía: ahí viene un hombre que cuando él entra a una ciudad, cuando él se acerca a una vida, que cuando él se acerca a un lugar, las cosas cambian, las cosas comienzan a ser diferentes. Hay un hombre que se acerca, hay un hombre extraordinario que viene por el camino. Ahí viene un hombre que cualquiera que tenga un encuentro con este hombre, su vida cambia, su vida es diferente. Se extendía la fama de Jesús mientras él caminaba, mientras él pasaba, mientras él iba acercándose, mientras él iba entrando a esta ciudad. Su fama iba de por delante, su fama, aquellos prodigios, aquellos milagros que él hacía en su trayectoria
día, hablaban de él, hablaban de quién era Jesús, hablaba del amor de Jesús, hablaba de la grandeza de Jesús, hablaba del poder de Jesús, hablaba, aleluya, que Jesús era un hombre diferente, un portador de gloria, un hombre que hacía obras extraordinarias. Y dice que había un hombre, ¿verdad?, llamado Zaqueo, que era jefe de recaudadores de impuestos y era rico. Este era un hombre reconocido en su ciudad. Este era un hombre, ¿verdad?, que tenía todo lo que necesitaba económicamente hablando. Era un hombre, ¿verdad?, que tenía una posición quizás alta. Era un hombre que era reconocido no solamente, ¿verdad?, por su posición, era reconocido por su riqueza, era reconocido, ¿verdad?, porque era un hombre que era un hombre rico. Y dice que él trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, ya que él era pequeño de estatura. No solamente, ¿verdad?, tenía un obstáculo que era su estatura, de poder acercarse a Jesús, de poder ver a Jesús y quizás que Jesús lo viera a él y tuviera un encuentro con él, ¿verdad? Sino que también el otro obstáculo era la multitud. La multitud que se acercaba, la multitud que venía por el camino, la multitud que seguía, ¿verdad?, que quería tener ese encuentro con Jesús, la multitud, ¿verdad?, que iban por el camino, la multitud que iba anunciando, ¿verdad?, que venía uno que era diferente, que venía uno que podía cambiar las vidas, que podía cambiar los corazones, que podía cambiar la circunstancia, la situación, que podía hablarle a una higuera y esa higuera podía secarse, que podía hablarle a los vientos y los vientos se calmaban, que podía caminar sobre las aguas, que podía resucitar a los muertos. Su fama se extendía. Y la fama era la que hablaba, sus obras hablaban de quién era Jesús. Un hombre que portaba la unción, el poder de Dios en su vida. Hablaban de Jesús. Y Zaqueo, ¿verdad?, se encontró con una esperanza nueva en su corazón, de conocer a Jesús, de saber quién era este hombre, que la multitud hablaba de él, que cuando, ¿verdad?, él se acercaba, la multitud también se acercaba, salían las gentes de su casa, salían la gente de su lugar, había algo, ¿verdad?, que lo hacía a él, a impulsarlo a querer saber quién era Jesús, a tener un encuentro con Jesús, ¿verdad?, a encontrarse con él, a como diera lugar. Había una multitud, dice, una multitud, ¿verdad?, que no le permitía ver quién era Jesús. Habían quizás cosas en su vida, ¿verdad?, habían situaciones en su vida, había cosas, cargas, ¿verdad?, que quizás él cargaba, ¿verdad?, que no lo permitían acercarse a Jesús. Y dice, y porque era pequeño, ¿verdad?, era de pequeña estatura. Y él reconociendo los obstáculos que tenía al frente, reconociendo aquello que le podía impedir acercarse a Jesús, reconociendo aquello, ¿verdad?, que estorbaba en su camino, reconociendo aquello, ¿verdad?, que iba a cortar con esa oportunidad de ver a Jesús, de conocer a Jesús, de hablar con Jesús. Él dijo, yo voy a hacer algo diferente. Yo voy a hacer algo diferente, porque si me quedo aquí puedo perder la oportunidad. Pero hoy, en este día, yo quiero tener un encuentro. Yo quiero tener un encuentro con el Todopoderoso. Yo quiero conversar, platicar. Yo quiero hablar con Jesús. Yo quiero conocerle.
Y dice, ¿verdad? Que él corriendo, él se adelantó. Dice, y corriendo delante, se subió a un sicomoro para verle, porque Jesús estaba a punto de pasar por allí. Mis amados, Zaqueo era un hombre que nunca había tenido un encuentro con Jesús antes. Él era un hombre que nunca había conversado con él, que no le había conocido antes. Pero a causa de esta fama que se difundía sobre Jesús, él comenzó a tener ese interés, ¿verdad?, de poder verle. Y dice, ¿verdad?, la palabra del Señor, de tratando de ver quién era Jesús. En ese momento, Zaqueo dejó a un lado su orgullo, dejó a un lado el qué dirán, dejó a un lado la crítica, ¿verdad? En ese momento él ya no le importaba que si él era rico o no. Él no le importaba qué iba a decir la gente de él, sino que simplemente, ¿verdad?, él toma una decisión de que si él, ¿verdad?, tenía un encuentro con Jesús, algo iba a suceder. Si él tenía tan siquiera la oportunidad de verle, ¿verdad?, quizás iba a poder llamar la atención de Jesús. Quizás algo diferente iba a suceder en su vida. Y dice, ¿verdad?, que él, corriendo delante, se subió a un sicomoro para verle. Había dejado a un lado todo Zaqueo en ese instante, en ese momento. Había dejado todo su orgullo, había dejado, ¿verdad?, el pensar en su posición, quién era él como un hombre. Había dejado todo en el momento, ¿verdad?, para él poder correr lo más rápido que quizás él podía correr, ¿verdad? Él corrió lo más rápido posible, ¿verdad? Porque él decía en su corazón, yo me imagino que él decía, yo no voy a perderme esta oportunidad. Esta oportunidad no sé si algún día la vaya a tener en otro momento, pero yo voy a aprovechar mi momento, ¿verdad? Porque Dios es un Dios, ¿verdad?, de momento, que cuando Él llega a nuestras vidas, cuando Él nos habla, ¿verdad?, cuando Él nos visita, cuando Él quiere hacer algo en nuestras vidas, ¿verdad?, el Espíritu Santo nos impulsa, su presencia nos impulsa a hacer, ¿verdad?, todo lo posible por tener ese encuentro con Jesús. Él no le importaba nada en el momento, ni el qué dirán, ni las murmuraciones, ni nada. Simplemente él quería subirse y verlo, tener un encuentro con él. Pero lo más bello y lo más hermoso de este pasaje, ¿verdad?, dice es que cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo, Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. Jesús, ¿verdad?, llegó al lugar. Jesús llegó a donde estaba Zaqueo. Miró hacia arriba y le dijo, Zaqueo, ¿verdad? Él miró hacia arriba, miró hacia el lugar donde Zaqueo estaba. Él miró, ¿verdad?, a Zaqueo, lo miró. Tuvo el deseo de pararse y de hablar y conversar con él y llamarle por su nombre. ¿Cómo, verdad, Jesús, un hombre tan diferente a los demás, un hombre tan distinto, un hombre lleno de poder, de unción, lleno de la gracia, del favor de Dios, ¿verdad? Él se para, se detiene, mira a Zaqueo y le habla y lo llama por nombre y le dice, date prisa y desciende. Le estaba diciendo, ¿verdad? Si vas a bajar, baja rápido y desciende rápido.
porque hoy debo quedarme en tu casa. Estas son las palabras que Jesús le dice a Zaqueo. Él no solamente quería pasar, verlo, llamarle por su nombre, tener una conversación con él, sino que Jesús, ¿verdad?, le dice, porque hoy debo quedarme en tu casa. Él quería quedarse en la casa de Zaqueo. Él quería tener una relación con Zaqueo. Él no solamente quería ver a Zaqueo, hablar con Zaqueo. Él quería entrar a su casa. Él quería entrar por completo a su corazón. Él quería entrar por completo a la vida de Zaqueo y demostrarle el amor que él necesitaba. Jesús no solamente quería conversar con Zaqueo, él quería quedarse con Zaqueo. Él quería quedarse en su casa. Y él le dice, porque hoy en este día debo quedarme en tu casa. Él quería tocar toda la casa de Zaqueo. Él quería tocar todo lo que Zaqueo tenía. Él quería que Zaqueo tuviera un momento de intimidad con él tras puertas cerradas. Él quería tener una intimidad con Zaqueo y que Zaqueo entendiera que era necesario descender de ese sicomoro, que aunque ese sicomoro había sido utilizado en el momento para él poder ver a Jesús, él no podía quedarse arriba. Él tenía que apresuradamente descender. Él no tenía nada más que deshacerse del orgullo, deshacerse de su nombre, deshacerse de su posición, sino también Jesús quería que él descendiera, que él tuviera una posición de humillación, de humildad. Y dice la palabra que él entonces se apresuró a descender y le recibió con gozo, porque algo estaba cambiando en la vida de Zaqueo. Zaqueo había entendido en su caminar que él había cometido errores en su vida, que él había cometido malas decisiones quizás. Pero en este momento, al él conversar con Jesús, a Jesús detenerse, mirarlo, llamarlo por su nombre, él estaba entendiendo que había alguien que sí le importaba su vida, que había alguien que no solamente conocía su historial, su pasado, que también conocía su presente, que también conocía a Zaqueo, que lo había mirado subirse quizás en ese sicomoro en el espíritu, y Jesús llegó hasta el lugar donde él se encontraba, y Jesús llega al lugar donde su pueblo se encuentra, donde sus hijos se encuentran. Jesús llega al lugar, al momento indicado, al momento preciso, no solamente para hablar, no solamente para dar una palabra. Él llega, se acerca para tener intimidad con su pueblo. Y él dice que apresuró a descender y le recibió con gozo. Algo estaba cambiando en la mente y en el corazón de Zaqueo. Dice, y al ver esto, todos murmuraban diciendo, ha ido a hospedarse con un hombre pecador. Y en esta hora, mis amados, quiero animarles. Muchas veces sucede así. Cuando llegamos a los pies de Cristo, cuando llegamos a la casa del Señor, a veces sucede que la gente comienza a murmurar, que la gente comienza a hablar porque conocen, han visto nuestros fracasos, conocen nuestro caminar. Y dicen, ¿y ahora qué se cree? Y ahora se cree que es un santo. ¿Qué pasa? Comienzan, ¿verdad? En este suceso comenzaron a murmurar, a decir que él era un hombre pecador, que él era un hombre inmerecedor de una visitación.
de Jesús, que él no era digno de recibirlo quizás ni en su casa. Pero Jesús, quiero que sepas y quiero animarte que aún tu historial, aún tu pasado, aún todas las cosas desde el día que tú naciste, desde el vientre de tu madre, Él conoce tu caminar, Él conoce a las cosas que has vivido y Él no guarda una lista de aquellos errores que cometiste, de aquellas malas decisiones que tomaste. Él no guarda una lista de aquellos males que cometiste, sino que cuando Él viene a tu vida, Él llega a tu vida, Él sabe que se puede seguir escribiendo una historia, una nueva historia sobre ti, una nueva historia, en el Naramasoro cosa tarabaseya, que te llevará a una vida distinta, a cumplir el propósito por el cual has sido creado. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señora, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Zaqueo en ese encuentro, su vida estaba siendo transformada, su mente, su corazón. Él no estaba diciendo soy un santo, él estaba reconociendo sus errores. Él había tenido un encuentro con el Todopoderoso, aquel que podía perdonar sus pecados, aquel que podía sanar, restaurar y cambiar su futuro. Y él hace una declaración: la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno. Quizás antes de tener un encuentro, él era diferente. Quizás solamente pensaba en él y no le importaba a nadie más. Pero él le dice: he aquí, desde hoy voy a tener una vida distinta. Desde hoy he decidido creer, porque he tenido un encuentro que anhelaba en mi corazón, que mi corazón deseaba. Y he aquí, voy a ser aquel que ayuda, voy a ser aquel que da la mano, voy a ser aquel quien fui creado para ser. Y él dice: y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. No me voy a quedar con lo que no me pertenece. Voy a soltar si he herido, si he lastimado. Voy a pedir perdón. Y también perdonaré a aquellos que murmuran de mí. Perdonaré a aquellos que no creen en mí. Perdonaré a aquellos que no creen que he cambiado, que no creen que seré diferente. Voy a caminar conforme a tu voluntad, conforme a tu corazón, y soltaré aquello que tenga que soltar en mi vida. Soltaré aquello que tenga que entregar. Y Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Había venido la salvación a la casa de Zaqueo. Había venido aquello que esta casa necesitaba. Había venido aquello que esta casa anhelaba. Había venido el Todopoderoso Rakandarabasandaramasaya a traer cambios. Había venido el Naramasoro Cosa Tarabasaya, el Dios de salvación, el Dios de transformación, el Dios que restaura, que levanta. Narabasoro Cosa Tarabasandaramasaya, o Reneremekesa Tarabasendaramasé Carabaseya, el Dios que levanta. Ramanara Cose Terebekin Naramasoro Cosa Tarabaseya. Por cuanto él también es hijo de Abraham, Narabasoro Cosa Tarabasén. Por cuanto él también Narabaserre Kesa Tarabasa Naramasaya, Arreneramasaya. Él estaba diciendo, Jesús y Tarabasoyo, a todos aquellos que se encontraban en ese lugar: este es un hijo de Abraham, este es un hijo de la promesa, este es un hijo que pertenece al reino Naramasere que
Masaya de Dios, Arrakandarabasaya. Y hoy Naramasorokosataramasaya ha venido Nanamasorokosetarebekendarabasaya. Oh Naramaserekendarabasaya. Hoy Andarabasaya. Hoy ha venido Rakandarabasaya la salvación Naramasere a esta casa. Oh, requesa tarabasaya. Y eso es lo que Jesús requemnarabasaya quiere hacer con su pueblo, con sus hijos. Requemnarabasaya. Decirle su identidad. Naramasoro cosa tarabasaya. Oh, rananamasaya. Recordarles que ellos son hijos. Requemnarabasenaramasaya. Y aquello que el Señor ha dicho, rananamasaya, sobre su pueblo, se cumplirá y se llevará a cabo. Y Naramasaya, porque el Hijo del Hombre no vino a buscar Narabasaya, fue Jesús Narabasaya, que había entrado a esa ciudad Tarabasaya en busca de Saqueo, Narabasaya, en busca de este hombre Rakaso Torobosoro con Narabasaya, que no solamente quería llamar la atención de Jesús, pero anhelaba un cambio en su vida. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aquellos que se encuentran sin Él, aquellos que nunca lo habían conocido, aquellos que se han alejado aún, aquellos que se han apartado del camino, aquellos que nunca han oído hablar del Evangelio. El Señor, con Jesús, con tanta pasión, con tanto amor, con tanto compasión, fue exactamente a donde se encontraba Saqueo. Y en esta hora yo te invito, mi amado hermano, si no has conocido a Jesús, si no has entregado tu vida, si aún o si te has apartado del Señor, yo te invito en esta hora. Este es un pasaje que empieza hablando de Jesús y termina hablando de Jesús. ¿Por qué? Porque Él quería ser reconocido en este suceso como el Dios que salva, el Dios que te busca, el Dios que te persigue, el Dios que te ama, el Dios que quiere traer cambios a tu vida, el Dios que quiere restaurarte, levantarte, sanarte, liberarte, el Dios que quiere hacer lo imposible posible en ti, aquel que puede transformar tu corazón, el dolor, las heridas, la tristeza del pasado, aún los errores, las consecuencias quizás que has vivido a causa de las malas decisiones. El Señor hoy te habla, el Señor hoy te dice: yo estoy aquí y te he visto y te conozco por tu nombre. Conozco aún tu historia, pero nada de eso puede estorbar, porque mi amor es más grande que todo. Mi amor es más grande que tu pasado, mi amor es más grande que tu historia, mi amor es más grande de la murmuración, de la crítica, de aquellos que no han creído y no creen en ti. Mi amor es más grande. Y en esta hora yo te invito, si te quieres reconciliar con el Señor, si quieres entregar tu corazón al Señor, a que hagas esta oración. Señor Jesús, reconozco que soy pecador y te necesito. Perdóname por todas mis faltas, mis pecados que he cometido. Reconozco que tú eres Señor, que moriste y resucitaste de entre los muertos para darme vida eterna, vida en abundancia. Te reconozco como mi Señor y Salvador y te entrego mi corazón por completo. Escribe mi nombre en el libro de la Biblia. Y te felicito porque has tomado la mejor decisión. Si esto ha sido bendición para su vida, compártelo con otros y vuelva a escuchar el mensaje si es necesario. El Señor traerá cambios